al... Recording is on. Qué miedo esta vaina. Lo que compete a la parte de moda, mediana, media, como habíamos dicho, de ahí nace el promedio, ¿cierto? Lo que vamos a ver hoy, que es lo de conteos, De ahí donde puedes sacar donde puede sacar él, no alcanza el eso. porcentaje. Más o menos. Más o menos, el porcentaje, por ejemplo, es una regla de 3, ¿sí? Pero más que esa cuestión, el ICFES en la parte de estadística no maneja calcular qué, sino interpretar o inferir qué. Por eso, de aquí vamos a tomar la siguiente parte, que son los contenidos no genéricos, esos datos específicos, como es la estimación del error. ¿Qué es una estimación del error? Hace un poquito vimos nosotros una pregunta sobre unos lápices. Y la estimación del error, ¿qué es? Digamos que el lápiz mida 16 centímetros y la estimación es de 2 centímetros. ¿Qué significa un porcentaje de error de 2 centímetros? Que puede ser 2 centímetros más pequeño o 2 centímetros más grande. Eso obliga a que exista un intervalo de lápices entre los 14 centímetros y los 18 centímetros, ¿cierto? En la vida cotidiana, esta estimación nos ayuda, por ejemplo, los que viven en Girón, ese puente de Girón hermoso, precioso que está ahí, ese puente que no es creado por ningún colombiano, eso es ingeniería alemana. Esa vaina es eso, es una simetría, una alusión a la perfección simétrica de la construcción de la ingeniería civil. Y eso necesita un error, necesita un espacio de error. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta cuánto le haría falta y cuánto necesitaría para que se rompa esa vaina, ¿cierto? Cosa que no pasó acá la vía Málaga. Pero bueno, la estimación de error para aquellos que quieran estudiar, y espero y aspiro que sigan así, es, por ejemplo, los que quieran estudiar una ingeniería que involucre el laboratorio, por ejemplo, una ingeniería química, una biología, una, no sé, farmacéutica, electricidad, lo que gusten, siempre van a tener la cuestión del error en la vida y siempre es tenerlo en cuenta, ¿sí? Para que por favor nosotros lo metamos en la cabeza. Siendo así, el ICFES va a tomar una temática. Ya hemos trabajado gráficas, ya hemos trabajado medidas tendenciales, ya hemos trabajado geometría. ¿Qué nos haría falta? ¿Cómo hallar la cantidad de posibilidades? Eso nosotros vamos a trabajar mediante lo que llamamos métodos de conteo. ¿Qué es un método de conteo? Un método de conteo, en palabras coloquiales, es la forma en cómo hallar el número de posibilidades totales. Fin. ¿Cómo así? Vamos a leer lo que dice acá en nuestra diapositiva, hermosa, bien preparada y desarrollada por mí. Son estrategias matemáticas usadas en probabilidad y estadística que permiten determinar el número total de resultados que pueden haber a partir de hacer combinaciones dentro de un conjunto o conjuntos de objetos. Este concepto se entenderá de forma más sencilla a través de un ejemplo. Si se tienen 4 sillas amarillas, 4 sillas, una amarilla, una roja, una azul y una verde, ¿cuántas combinaciones de 3 de ellas se pueden hacer ordenadas una al lado de la otra? Entonces, vamos a pensar. Tenemos 4 colores de sillas y solo podemos escoger 3. Así de sencillo. Entonces, yo podría escoger, por ejemplo, amarilla, roja, azul. Otra, amarilla, azul y verde. Otra, amarilla, roja y verde. ¿Cierto? Y todas esas combinaciones que yo estoy haciendo es lo que se le conoce como un desarrollo de método de conteo. Muchos de nosotros ya sabemos hacer combinaciones. Por ejemplo, tengo una moneda y la moneda tiene 2 caras, el peso y el escudo, porque el carasello no existe en Colombia. Entonces teníamos el peso y el escudo, o lo que haya detrás de la moneda, ¿cierto? Automáticamente tengo 2 combinaciones. La primera que cae, peso, o la otra que cae, escudo. Fin. Un dato, un dado, ¿cuántas posibilidades tiene? 6. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. Tengo 2 camisas, una roja y una azul. Y un pantalón. ¿Qué combinaciones puedo hacer yo? Pues roja con el pantalón o azul con el pantalón. Y en más cosas tengamos para combinar, mayor es el número de combinaciones que puedo hacer. Aquí es donde entra lo hermoso del ICFES.
El ICFES le dice, halle la forma, usted verá cómo, usted verá cuánto se demora. Entonces, yo acá en mi sano juicio quiero mostrarles a ustedes los métodos para hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo desde el más difícil al más fácil. Quiero que por favor, voy a tratar de tener una alternancia, digámoslo así, entre la presentación, Word y el chat. Entonces, si alguien ve que escribieron en el chat y yo no he respondido, por favor me dicen algo, ¿sí? Porque de pronto me concentro en la diapositiva o en el Word, que no me concentro en lo otro. ¿Listo? Entonces, vamos allá con la primera cuestión. Entonces, el primero que se llama diagrama de árbol. ¿Qué es un diagrama de árbol? Un proceso lleno de corchetes o de líneas que la persona que no sepa calcular le sale más fácil. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo hacer ese diagrama de árbol bien bonito. El segundo, que el ICFES nos lo da, son los principios de adición y multiplicación. El siguiente es la combinatoria y la permutación. Es decir, el principio de adición es un contenido genérico y la combinatoria y la permutación los no genéricos, ¿cierto? Que acabamos de decir, uno es global y otro es específico como tal. Entonces, el principio de adición y multiplicación son procesos donde hay que reconocer cuándo los eventos pueden ocurrir, ¿cierto? De manera simultánea, ¿sí? O sea, al mismo tiempo. ¿Sí? Y cuando no, y dependiendo de la forma en cómo se haga, se hace el uno o se hace el otro. Voy a leerles lo que dice acá. Supongamos que un evento E puede ocurrir en M formas y un segundo evento F puede ocurrir en N formas. ¿Cómo así que en formas de ocurrir? Por ejemplo, lo del dado. El dado puede ocurrir en 6 formas diferentes y la moneda en 2. Y supongamos que ambos eventos no pueden ocurrir en forma simultánea. Es decir, que no van a ocurrir al mismo tiempo. Entonces, E o F pueden ocurrir de M más N formas. ¿Sí? Cuando no son dependientes. Vamos a ver el siguiente. Supongamos que un evento E puede ocurrir de M formas e independientemente de este evento, un evento F puede ocurrir de N formas. Entonces, las combinaciones de eventos E y F pueden ocurrir de M, N forma. Es decir, la una no depende de la otra. Por ejemplo, ¿dónde podemos ver una y dónde podemos ver la otra? En la de adición la podemos ver, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Por ejemplo, Colombia se va a enfrentar contra, ¿qué? ¿Cuánto dura una temporada? 4 equipos distintos. Digo, 3 equipos distintos porque no se puede jugar contra el mismo, ¿sí? Esto no es un juego de play. Tenemos los 4 equipos y Colombia se va a enfrentar contra el equipo, digamos que Colombia es el primero. El equipo 1 se va a enfrentar contra el equipo 2. El equipo 1 se va a enfrentar contra el equipo 3 y el equipo 1 se va a enfrentar contra el equipo 4, ¿cierto? El equipo 1 ya tiene 3 partidos para jugar. El equipo 2 ya jugó contra el 1, ¿cierto? Por lo tanto, no puede volverse a repetir. Volvemos a lo mismo que dijimos, no puede jugar contra sí mismo. Por lo tanto, le toca jugar contra el equipo 3 y contra el equipo 4. Y así sucesivamente nos damos cuenta que cuántos partidos se jugaron, la suma del primero más lo del segundo, más lo del tercero, y así sucesivamente. ¿Dónde vemos el de multiplicación? El de multiplicación lo vemos, por ejemplo, en el chance. O más sencillo, ustedes creo que han trabajado las rifas. Las rifas manejan 2 dígitos que van del 00 al 99. El primer dígito no depende del segundo dígito, ¿cierto? Entonces, el primer dígito, ¿cuántas posibilidades tiene? Pues las tiene desde el 0 hasta el 9, es decir, tiene 10 números, 10 posibilidades diferentes en el primer dígito. Y como el segundo no depende del primero, tiene otros 10 dígitos. Y 10 por 10 da 100, que es el número total del cartón. ¿Sí o no? Y la combinatoria y permutación, que es importante reconocerla. Vamos a dividir esta diapositiva en 2. El personaje que es bueno para matemáticas, reconozca las primeras 2 y investigue y aplique y busque videos de combinatorias y permutaciones. El que más o menos sea bueno para matemáticas, enfóquese en lo de adición y multiplicación, así se gasta un poquito más, pero entienda muy bien esos 2 casos. Y el que realmente fue madre, yo esta vaina no pudo, no fue conmigo y demás cosas, el diagrama de árbol
literalmente le va a ser su arma, su katana, ¿sí? Para poderse defender de estos monstruos. Así que vamos teniendo esa cuestión. Pilas, no solamente estoy diciendo un consejo, porque es muy diferente a una limitación, sino quiero que traten de ver sus mismas capacidades para mejorar y que digan, venga, yo no soy capaz de hacerlo de combinatoria. ¿Por qué no aprendo? Todavía tengo tiempo, voy a hacerle. ¿Sí? Es que no le entendí a este man, voy a ver la clase otra vez. No, no le entendí a este man, voy a buscar en YouTube. No, definitivamente no fue así. Entonces voy a enfocarme mejor en mi adición y sustracción, en adición y multiplicación. ¿Cierto? Más que todo es eso. ¿Listo? Sigamos con esta cuestión. Vamos ahora a verlo más a paso. Empecemos con el diagrama de árbol. Es un mecanismo utilizado para enumerar todos los resultados posibles de una secuencia de experimentos o eventos donde a cada evento puede ocurrir un número finito, pilas acá, finito de formas. Por ejemplo, de cuántas formas podemos combinar las azul y rojo. Entonces, azul y rojo los puedo combinar como. Entonces, voy a abrir acá un Word porque es más fácil. Por favor, los que están escribiendo, bien bonitos y demás cosas, voy a compartir ahora mi pantalla de Word. Veamos. ¿Dónde estás, Word? Acá estás, Word. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, eso se llama modo ecuación, lo recomiendo mucho. Vamos a combinar, qué sé yo, algo rápido. Vamos a combinar, ¿cuántas combinaciones podemos hacer entre helados? Escojamos 3 sabores. Pongámosle chocolate, vainilla, Fresa. fresa. Bueno, fresa. La de fresa. Bueno, y esto, pongámosle cono. Entonces, hay 2 tipos de cono. El cono de galleta y ¿qué más? Ya sé, no lo llamamos cono, llamémoslo recipiente. Entonces, aquí sí, cono de galleta y cono y tacita, la taza esa plástica, esa que, sí, sí, no creo que vayamos a hacer acá un, ¿cómo es que se llaman esos que venden en Girón, que están hechos de maracuyá, que tienen helado por dentro, que no sé cómo se llaman? Si alguien tiene el nombre me va diciendo algo por ahí. Maracumango. Maracumango, algo así. Maracumis, gracias Natalia, ese era el nombre, gracias a Coreanito. Venga, yo quiero saber el nombre del coreano. Listo, Malacumix, listo, apuntado. Listo, vamos a seguir entonces con esta vaina. Ahora me dice, porque la vida es así, yo no sé qué tipo de man hace eso. Dice, bueno, vamos a crear un menú y en este menú vamos a poner todas las combinaciones posibles. ¿Les parece bien? Entonces, dice el man, listo, vamos a crear las combinaciones que se pueden hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, bueno, pues no sé, pues veamos con las galletas. ¿Cuántas combinaciones con la galleta puedo hacer? Ah, listo, entonces las galletas pueden mezclarse. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que en este caso, va a ser sencillo, vamos a hacerlo sencillo, ahorita lo vamos a complicar un poquito más, vamos a hacerlo con, yo lo voy a hacer con paréntesis. Entonces, la primera cuestión podría ser que sea de galleta, de chocolate. La segunda puede ser galleta, vainilla. Y el siguiente, galleta fresa, ¿cierto? Las otras posibilidades, ¿cuál vendría siendo? Taza, chocolate, ¿no? Excelente, muy bien. Eso que acabaste de hacer fue perfecto, es lo que yo quería. Entonces tendríamos taza y las posibilidades que tendríamos nosotros serían otras cuestiones. Sería entonces taza chocolate, taza vainilla y taza fresa. Pregunto, ¿cuántas combinaciones creamos de tan solo ese tipo de cuestión? 6. Sí, así, sin dudarlo. 6. Tenemos un menú de 6 tipos de helados. Sí, así de sencillo. Ahora viene la pregunta. Y esta la van a hacer ustedes y me van a decir ustedes y yo lo voy haciendo acá solito, porcito. Hagan ustedes en su cuestión. Me dicen, crear el número de helados que pueden hacerse con 2 bolitas de helado. Pilas acá. Aquí hay 2 ejercicios.
El primero, sin repetir. Y el segundo, y se puede repetir. Listo. Tienen 5 minutos para que en su cuaderno se pongan, por favor, a crear su diagrama de árbol con estas indicaciones, ¿cierto? Y me van a decir cuántas posibilidades salieron. ¿Listos? Manos a la obra. Maracumix. No se bajaron mucho. Profe, se le escucha su gente corta. Cuando vuelva a Girón, buscaré un Maracumix. ¿Habrá un Guanabanamix? O algo así. Debe ser asqueroso. Imagínense un helado de fresa metido en esa vaina. ¿Quién fue el que dijo fresa? ¿Se habrá sido David? No, David no tiene cara de fresa. Yo no sé a qué en video lo grabo, pero detesto la guanábana, parece un huevo extraterrestre esa vaina. Habrá sido Mateo. Mateo tiene cara de haber dicho fresa. No, pues el japonés, no, digo, el coreano no pudo haber sido, aunque como que conoce mucho de Colombia. Guanabanazo. Eso suena como si le hubiera caído una guanábana en la cabeza. Pues. Bueno. La guanábana es lo mejor. ¿Quién dijo eso? Eso suena que fue María Gabriela. Sí. Sí, voy a eliminarla. Listo. Vamos a ver cómo les va a ustedes. Entonces, pues yo, porque yo lo quiero hacerlo, voy a hacer esto, a ver cómo me va en esta cuestión tan bonita, chévere, ¿sí? Entonces tendríamos la primera posibilidad. Las galletas con chocolate. Vamos ahora a escoger el segundo sabor. Y el segundo sabor en el primero, que es el A, ¿cierto? El A me dice muy claro que no, digo que no se pueden repetir, ¿no? Entonces, si no se pueden repetir, entonces no puedo ya automáticamente hacer galleta, chocolate, chocolate. Tendría que hacer automáticamente galleta, chocolate y otro sabor. Si teníamos 3 sabores, ahora estoy limitado a hacer solamente 2. Galleta, chocolate, chocolate, vainilla, ¿qué hijo vainilla. Y galleta, chocolate, fresa. Excelente, muy bien, ¿cierto? Y esto que estamos haciendo acá, así como que de buenas a primeras, porque la vida es así, va a ser lo mismo con el segundo. Huepa. Con el segundo. Voy a grabarlo acá. Solo acá no hay Word, lo puede hacer todo automático. Pero entonces aquí en vez de ser chocolate, acá es vainilla y vainilla. Entonces ahí sería chocolate, ahí fresa. En esa sería galleta, fresa, chocolate y galleta, fresa, vainilla. Breve. Ya estamos, pero me he hecho voladores acá. Y pasaría lo mismo acá, pero entonces en vez de G, voy haciendo taza. ¿Qué están haciendo por allá, hombre? ¿Están matando un pajarito o algo así? Listo, señores. Tendría yo. ¿Ya acabaron? Ustedes tuvieron que le acabo hace rato. Si es el A, me salen las siguientes posibilidades. 2, 4, 6, 8, 10, 12 posibilidades, 12 posibilidades, ¿cierto? 12 combinaciones. Y aquí importa algo. Y desde ya digo yo, fíjense bien aquí hay una cuestión. Aquí hay valores que se repiten, ¿cierto? ¿Dónde vemos esa cuestión de que se repiten? Por ejemplo, este chocolate fresa, que está acá. Profe, casi no se le escucha nada. Ya me acerco al micrófono. Digamos que aquí se repiten valores, ¿sí o no?
Este valor que está acá se repite también acá. Y eso lo vamos a ver más adelante. El hecho de que se repitan significa que son el mismo helado. Entonces ya no podemos contarla como 2, sino como 1. Aún así, como en este caso, digamos que importa que vaya de primero o que vaya de segundo, ¿sí? Entonces sería, vamos a tenerlo en cuenta, digamos que si se cambian el orden, si el orden importa, ¿sí? Si el orden importa, estos son sabores diferentes o son helados diferentes. No es lo mismo tener el chocolate arriba que el chocolate abajo, ¿cierto? Bueno, o sea, al menos en el ejercicio. Listo, entonces sea un total de 12 posibilidades diferentes. ¿Sí? ¿Ves? Fácil, hasta acá, sencillo. Ahora, ¿qué pasará con el siguiente? Pues ahora que se puede repetir, ya puede existir chocolate, chocolate, ¿cierto? Automáticamente, por simple deducción, tendríamos entonces, en vez de 2, 3. Entonces habría 3, 6, 9 por 2, 18. Habría 18 posibilidades a las 12 que hay anteriormente. ¿Está claro hasta ahí? En otras palabras, el hecho de poderse repetir y el hecho de no poderse repetir influye mucho. Esa palabra, esa semántica, ese contexto importa mucho para saber si son más posibilidades o son menos posibilidades. Pregunto, ¿fácil hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Breve, ¿cierto? Vamos a continuar con la diapo para mirar qué más se puede hacer, señores del Guanabanazo. Entonces, cosas buenas de Meet. Se deja cambiar rápido, no como Zoom. Presentación, acá está. Listo, entonces aquí estaría entonces bastante claro cómo hicimos esa combinación del azul y el rojo, ¿cierto? Soy daltónico, déjeme ser feliz. Entonces, continuemos. Principio de adición. El principio de adición, como dije a ustedes, es un proceso de reconocer cuándo, ¿cierto? Se utiliza suma, más que todo, para sumar, valga la redundancia, las posibilidades que existen entre cada uno. Aquí es importante darse cuenta cuando recurre o cuando se necesita. Voy a leerlo textualmente. Principio de adición. En este caso, en vez de multiplicarse las alternativas para cada evento, lo que sucede es que se suman las varias formas en que se puede ocurrir. Esto quiere decir que si la primera actividad puede ocurrir de m formas, la segunda n y la tercera l, entonces de acuerdo a este principio se da suma de las tres. Vamos a ver un ejemplo. Queremos comprar chocolate habiendo 3 marcas en supermercado. Una marca A, una marca B, una marca C. El chocolate A se vende de 3 sabores, negro, con leche y blanco. Además de haber la opción de sin o con azúcar. El chocolate B se vende en 3 sabores, negro, con leche o blanco, con la opción de tener o no tener avellanas y con o sin azúcar. Y el C se vende de 3 sabores, negro, con leche y blanco, con opción de tener o no avellanas, cacahuate, caramelo o almendras, pero todos con azúcar. Entonces, de una vez me forman a mí todas las combinaciones habidas y por haber. Miren todas esas montones de condiciones que me ponen. Entonces, ¿qué es lo que dice el man? Dice que cojamos un W, que es unas formas de seleccionar el chocolate A, las Y, las del chocolate B y la Z del chocolate C, ¿cierto? Entonces, W, ¿qué vendría siendo? Pues W vendría siendo, ¿cuántas posibilidades tengo para escoger? 3 sabores. ¿En cuántas opciones? En 2, o con azúcar o sin azúcar. En otras palabras, tendríamos, por ejemplo, negro con azúcar, negro sin azúcar. Leche con azúcar, leche sin azúcar. Blanco con azúcar, blanco sin azúcar. En otras palabras, tendríamos 3 sabores con 2 opciones diferentes, 3 por 2, 6. En otras palabras, para el chocolate A, sí, serían 6 posibilidades. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos con el chocolate B utilizando el mismo principio. El chocolate B son 3 sabores, pero ahora tiene la opción de avellana o no avellana o con o sin azúcar. En otras palabras, tendríamos ahora 4 posibilidades con 3. 4 por 3, entonces sería un total de 12. Entonces tendríamos acá 12 posibilidades en la del chocolate B. Y por simple deducción, el siguiente vendría siendo esto, tener o no tener avellana, van 2. Cacahuate, caramelo o almendras, van 5. 5 por 3, 15. En otras palabras, tendríamos 3 6. por 5.
Sí, señor. 6 por 2 por 15, 6 más 12 más 15, sería un total de 33 variedades de chocolate. Para eso es, más que todo es para eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Breve, ¿sí? Tranquilos que esto lo vamos a ver en el ICFES. Vamos apuntando ahí en el cuaderno o en donde sea, en una hoja, en el desayuno, lo que tengan. Vamos con la siguiente parte. El principio de multiplicación, como les dije anteriormente, es un proceso que no depende la una de la otra. ¿Se dieron cuenta? Aquí sí depende, ¿cierto? Porque necesitan saber el chocolate con qué, ¿cierto? Acá no, acá son totalmente independientes, cada uno vive la vida loca y vamos a hacer el mismo proceso. Entonces dice acá, este tipo de técnica de conteo junto con el principio aditivo permite comprender fácilmente y de forma práctica cómo funcionan estos métodos matemáticos. Si en un evento, llamémoslo N1, puede ocurrir de varias formas y otro evento N2 puede ocurrir de otras tantas, entonces los eventos conjuntamente pueden ocurrir de N1 por N2 formas, lo que acabamos de decir, proceso multiplicativo. Este principio se utiliza cuando la acción es secuencial, es decir, está conformada por eventos que ocurren de forma ordenada. Pilas acá, como son la construcción de una casa, el elegir los pasos de baile de una discoteca o el orden en que se seguirá para preparar un pastel. Pilas acá. Cuando dice ordenada, ¿cierto? Y eso es importante porque las preguntas tipo ICFES como tal lo genera. Es más, la cuestión que hablamos de la galleta y los helados no tenían orden, ¿cierto? Como dijimos, chocolate arriba y chocolate abajo daba lo mismo, eran dos sabores, digo, eran dos sabores diferentes, ¿cierto? Acá es bueno dejar esa cuestión clara. No es lo mismo, por ejemplo, en la rifa, ¿cierto? En la rifa 36 es distinto a 63. ¿Está claro? Son los mismos números, pero el orden sí importa. ¿Estamos claros? A diferencia del otro, que podríamos, se repiten valores, pues es el mismo sabor, al fin de cuentas. ¿Sí estamos bien? Entonces vamos a ver el ejemplo que dice. En un restaurante el menú consiste en un plato principal, un segundo y un postre. Ya tenemos 3 posiciones diferentes. De platos principales tenemos 4, de segundos hay 5 y de postres hay 3. En otras palabras, ¿qué es lo que me dice? La primera tiene 4 posibilidades, la segunda tiene 5 posibilidades y la tercera 3 posibilidades. Las combinaciones que puedo hacer es 4 por 5 por 3. Queda 60. Lo que hablamos de la rifa. ¿Está claro? ¿Preguntas, queda, reclamos? No, no, señor. ¿Cierto? Vamos a ver esto en un Word, en algo más, porque no tengo tablero. La tableta ya no me carga para esto. Eso es lo que no me gustó de Jitsi. Vamos a hacerlo de lo siguiente. Entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos en un salón, tenemos dejemos a 4 estudiantes. A ver, los nombres más comunes de los problemas de matemáticas. Juan, Pedro, José, pero con tilde. Estoy Ana, porque sí, porque yo. Esto. Y ellos están postulándose para ser el personero y el representante del colegio. Es mi ejercicio, yo lo llamo como quiera. Entonces, el representante del colegio virtual solar. ¿Cuántas posibilidades? Huepa. ¿Se pueden armar? Entonces, primera parte que vamos a trabajar acá. Primero, ¿cuántos cargos hay? 2. Excelente. 2. Y si solamente hay 2 y son 4 personajes que están acá, ¿cierto? Acá solamente pueden haber ¿cuántos? ¿Cuántas posibilidades habría para la persona que quiera ser personero? Replanteo la pregunta. Para el cargo número 1, ¿cuántas personas se postularon? 4. Muy bien, 4. ¿Cierto? Profe, ¿por qué 4? Porque son Juan,
Pedro, José y Ana. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero viene la pregunta del milenio. Para el segundo cargo, ¿cuántas personas se postularon? Ajá. Ajá. ¿No son las mismas 4? Ahí es donde usted falla. Y gracias por responder. Quedan 3. Porque después de que alguien ya se haya escogido como personero, el otro cargo, ¿cuántas personas quedan? 3. Sí. 3, ¿cierto? Entonces, según lo que me acaban de decir, como son procesos independientes, lo único que cambia es que no se pueden repetir, habrían 12 posibilidades diferentes. Ahora viene la pregunta del milenio. Vamos a escribir las 12 para ver qué tan cierto sea. Entonces son 12 posibilidades diferentes. Vamos a hacerlas con diagrama de árbol. Posibilidades diferentes. Vamos a hacerla con diagrama de árbol o vamos a hacerla así como virtualmente en la cabeza. Empecemos con la primera. Juan. Si Juan queda como personero, quedaría Juan Pedro, Juan José y Juan Ana. ¿Cuántas posibilidades hay ahí? 3. ¿Estamos bien hasta ahí todos con el diagrama de árbol? Juan Pedro o Juan José o Juan Ana. Siguientes posibilidades. Que Pedro sea el personero. Pedro Juan, Pedro José, Pedro Ana. Otras 3. Por José va a haber otras 3, por Ana va a haber otras 3. En total, ¿cuántas habrían? 12. ¿Está claro? Y Sí, señor. obviamente Juan no puede ser Juan personero y Juan representante, ¿no? Por si acaso. Breve. Sí, señor. Gracias. Me encanta esos 2 estudiantes. Y Natalia no responde por el chat ni siquiera. La hipocresía. Continuemos entonces en este proceso. Entonces, hasta acá entraría lo que habíamos dicho, como dicen por ahí, el diagrama de árbol para las personas que les cueste mucho trabajo las matemáticas muchísimo y prefieren más bien rayar, cosa que pues a mí me pasaba mucho, yo hacía muchos diagramas de árbol. Principio de adición y multiplicación, reconocer la diferencia de la una con la otra para poderlo aplicar a aquel que tiene, digamos que es normalito, ¿cierto? Y permutaciones y combinatorias. Bueno, esto es un guanabanazo para mí. Resulta que antes de entender, como dicen por ahí, qué es una cosa o qué es la otra, ¿cierto? Debemos como tratar de diferenciar, digamos que de manera sutil, porque son cosas mínimas de semántica que pueden hacer que nos confundamos cuál es la una y cuál es la otra. Por eso reitero nuevamente, hagan ejercicios de combinaciones y permutación, busquen videos de combinaciones y permutaciones para tratar de desenvolverse muy bien con esta parte. Leo, antes de entender, ay, me robó la idea, antes de entender cómo hacer las permutaciones, es importante entender la diferencia entre una combinación y una permutación. Una combinación es un arreglo de elementos cuyo orden no es importante o no cambia el resultado final. En cambio, en una permutación habría un arreglo de varios elementos en los que sí es importante tenerse en cuenta su orden o posición. ¿Está claro? En el uno no importa el orden y en el otro sí importa. Las Entonces, las permutaciones son como agrupaciones en las que importan el orden de los objetos. sí, muy bien. Aunque quitemos la palabra objeto para generalizarlo de sucesos, pero sí, esa es la idea. Y las combinaciones son agrupaciones en las que el contenido importa, pero el orden no. Bien, este man es un duro. Vamos a mirarlo acá. Y lo digo ¿por qué? Porque aquí entra una fórmula. Y la fórmula, aunque es fácil de aprenderse, es difícil de, digamos que, ¿cómo se llama eso? Como de reconocerlo. Lo más difícil es reconocerla en la pregunta y la fórmula es lo más breve. Entonces dice la permutación. En las permutaciones hay n cantidad de elementos distintos y se seleccionan una cantidad de ellos que sería r, ¿cierto? La fórmula es n permuta a r, ¿sí? Que es esto que estamos viendo acá con la p. Y es igual a n, la exclamación se le conoce como factorial. ¿Qué significa un factorial? Un factorial es una multiplicación en regreso. Me explico. 3 factoriales, 3 por 2 por 1. 5 factoriales,
5 por 4 por 3 por 2 por 1. Está retrocediendo. Excelente, muy bien. Sobre, o sea, es n factorial sobre n menos r factorial, ¿cierto? N menos r factorial. Entonces, pilas, vamos a leer el ejemplo y vamos a entender por qué es una permutación. Entonces, recordemos que la permutación dice muy claro que importa el orden, tiene en cuenta su posición, su orden. Entonces, empecemos. Hay un grupo de 10 personas y hay un asiento en el que solo pueden caber 5, ¿cierto? Esos muebles grandotes. ¿De cuántas formas se pueden sentar? Entonces, sí importa el orden, porque el que se siente de primero, ¿cierto? Sí. No va a ser el mismo que el que se siente en la mitad. Va a ser diferente. Muy bien. Entonces, como dijimos, hay 10 personas que van a permutar en un espacio de 5. Entonces, la fórmula, 10 factorial sobre 10 menos 5 factorial. 10 menos 5 factorial es 5 factorial. Y 10 factorial es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, si nos damos cuenta, en algún momento 5 por 4, por 3, por 2, por 1 es 5 factorial. Y se cancelan los 5 factoriales para quedar 10 por 9, por 8, por 7, por 6. Si se dan cuenta, para el que se dio cuenta, porque puede pasar, esta permutación es la forma de multiplicación. Vamos a hacerlo en Word, porque sí. Yo escucho un pitico todo raro, no sé de quién sea. Es como raro, sí. Pero bueno, continuemos. Fíjense bien acá, vamos a hacer el mismo ejemplo. Son 10 personas para sentarse en un mueble de 5. Entonces, al igual que el anterior que dijimos nosotros, vamos a hacer nosotros acá, vamos a crear acá una tabla de 5 personas. En el primer sillón, en el primer sillón, sí, en la primera habrían 10 personas que se puedan sentar, ¿cierto? ¿Hasta ahí? Sí. En el segundo, ¿cuántas personas van a quedar? 9 personas. 9. Ah, sí, 9. Pasamos de 10, ya se sentó una, quedan 9. En el siguiente, 8. En el siguiente, 7. En el siguiente, 6. En otras palabras, la multiplicación de 10 por 9 por 8 por 7 por 6. Lo mismo que estábamos hablando de la permutación. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, no necesitan saber permutar, necesitan saber qué es permutar y cuándo utilizar el producto y cuándo utilizar la adición. ¿Está claro hasta acá? Sí, señor. ¿Sí? El resto del grupo guanabanazos, digan todos azul. Caterín, ¿sí me escucha? Angie, Angeli, Wendy, Mateo o Konishiwa. Sí, profe. Gracias. Es que me siento hablando solo y tengo mucho tiempo solo. Gracias, Natalia. Gracias. Listo, breve. Sigamos entonces con esta vaina. Vamos con la siguiente y digamos que donde se genera la discordia, en la combinatoria. Pero antes de eso, ahorita que hay valores que se repiten, ¿no? Como dijimos anteriormente. El que se repiten ya es un poquito más tedioso, porque ya no pasa de ser un n menos r, sino se empieza a multiplicar los sucesos del primero, los sucesos del segundo, todos en factorial, y eso es un larguero, pero sale. Por ejemplo, dice el ejemplo de acá. En un barco se pueden izar 3 banderas rojas, 2 amarillas y 5 verdes. ¿Cuántas señales diferentes se podrían utilizar las 10 banderas que se tienen? Entonces, al igual que tal, como se pueden izar 3 banderas rojas, 2 amarillas y 5 verdes, tendríamos un total de ¿cuántas? Entonces, si la idea es izar 10 banderas, es 10 banderas en total. Este va a ser mi n. Y el resto la multiplicación de cada una. 3 factorial, 2 factorial, 5 factorial. Entonces, esta es la cuestión más complicada. ¿Por qué dice que se repiten? Porque pueden entrar 3 rojas y 2 amarillas. Eso también lo podemos hacer nosotros en el producto, ¿sí? Así que ahorita lo hacemos también para tener, como dicen, pausas. Y la combinatoria, que como dijimos, la combinatoria no importa el orden, ¿cierto? El orden de los elementos no es importante. Tiene como fórmula la siguiente: n combinatoria con r es igual, o n combina r, es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. ¿Qué cambió? Que ahora se multiplica por r factorial. ¿Sí? Esta cosa tan sutil puede hacernos quedar mal el ejercicio.
Vamos a verlo como tal. Un grupo de 10 personas quiere hacer limpieza en el barrio y se preparan para formar grupos de 2 miembros cada uno. ¿Cuántos grupos son posibles? Pilas acá, porque no importa el orden. Porque es lo mismo decir Pedro Juan que Juan Pedro. Así de sencillo. ¿Sí? Es lo mismo decir helado fresa chocolate que chocolate fresa. Como el orden no importa, ¿cierto? Es el mismo valor, va a reducirse la cantidad de cosas. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, esa es la diferencia entre permutación y combinatoria. Es algo muy sutil, demasiado sutil, pero en la pregunta del ICFES nos va a ayudar a tener muy en cuenta. Siendo así, dejamos de copiar, vamos a pasar a las preguntas. Y las preguntas ya empezamos la clase. Espero me hayan entendido esa parte temática engorrosa, molesta, Sí, fastidiosa, señor. pero pasamos de ahí. Gracias, me encanta esa emoción. Bueno, sigamos pues. Preguntas del 1 al 5 de acuerdo a la siguiente información. Vamos a leer mentalmente el enunciado y los que ya tienen el documento, lo tienen a la mano, si no lo tienen, pues lean la pregunta. Por favor, resalten mentalmente las palabras claves. ¿Listo? Le tienen 2 minutos para resaltar las palabras claves del enunciado. No es más, porque no vamos a regresar acá. Quiero que empecemos a tener memoria de lo que estamos leyendo. Manos a la obra, 2 minutos para leer. Listo, entonces, dejando esa cuestión clara, lo clave acá que es que a partir de los 90 nacen las placas de 3 letras y 3 dígitos. Partamos de ahí. Y la otra, Y antes de los 90 es la que me preocupa. Todavía no me han dado ese dato, pero sé que más adelante aparece. Ahora, si me dan 3 letras y 3 dígitos, las letras tienen 27 letras y los dígitos son 10, que son del 0 al 9. Partamos ahora hacia la pregunta. y debajo llevan ¿Debajo llevan qué? el nombre del municipio donde se encuentra matriculado el vehículo. Perfecto, listo, ya tiene ahí la clave. Entonces vamos acá con la pregunta. El número total de placas distintas que se pueden fabricar cuya parte inicial sea como se muestra en la ilustración es. Entonces, con el conocimiento que tienen, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo podríamos resolver esta pregunta en 2 minutos máximo? No me den la respuesta, no me den la respuesta. No quiero la respuesta ya me la sé. Tenemos 10. Me interesa saber cómo hallarla. Entonces, Tenemos 10. dice, el número total de placas distintas que se pueden fabricar cuya parte inicial sea como se muestra en la ilustración es. Partamos de que el ICFE lo que está diciéndole es cuántas combinaciones se pueden hacer con 2 números. 10. Listo. Entonces, según el compañero 10, pero ni la A, ni la B, ni la C, ni la D dice 10. Entonces, veamos cuántas combinaciones hay. Entonces, pregunto, ¿el dígito 1 y el dígito 2 son dependientes? Es decir, ¿el dígito 1 necesita del 2 o el dígito 2 necesita del 1? No. Es decir, el primera cuántas, entonces podemos hacerlo acá de una en nuestro Word. 10 por 10. Excelente, muy bien. Esa era la idea que quería llegar. Porque tenemos 2 números pro cifra para 2 cifras. No, Silas, tenemos 2 dígitos, no números. 2 dígitos. Aquí tenemos 10 10 por dígitos 10. y acá tenemos 10 dígitos. Y ya sabemos que se pueden repetir. ¿Por qué? Multiplicar. Porque la placa
AMA 400, 411, 422 también existe. Por simple deducción, entonces la posibilidad. Uy, de alguien es el pitico, ¿de quién es? No sé, discúlpame, quien seas, señor pitico. No lo hago por molestar. Entonces, si la cuestión es 10 por 10, ¿cuál será la respuesta correcta? 100. Bien, excelente. Muy bien. Esa sería la primera pregunta. ¿Complicada? ¿Preguntas, quedas, reclamos? ¿Alguien que me pregunte por interno si tiene No, entendido? ¿Breve? sí, ¿Estamos todos bien? sí, señor. Sí, señor. ¿El resto de compañeros? ¿Sí? ¿No? ¿De quieren? Eso es un sí, el silencio otorga. Todos happy. Por favor, alguien que si no entiende me escribe por chat y alguien que lo lea. Ahí es mi compañero vocero que está ahí. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, la primera letra de la placa de los carros particulares matriculados en Bogotá es A o B. El número total de placas que puedan fabricarse para identificar carros particulares matriculados en Bogotá es. Entonces, vamos a tratar de captar la idea. La primera letra de la placa es A o B. Automáticamente tendríamos que dos posibilidades. El número total de placas que pueden fabricarse para identificar los carros particulares matriculados en Bogotá es. Entonces vamos a mi Word para entender esa pregunta. Las ¿Listos? dos siguientes posiciones son 27. Entonces veamos acá. Entonces ya sabemos algo. Las primeras tres son letras, las segundas tres son números. Entonces, si estas tres, acá es donde tengo o es A o es B, ¿cierto? En otras palabras, tengo un total de ¿cuántas? De dos posibilidades. ¿Está claro? Sí, señor. En las siguientes dos son letras. 20, 20, Muy bien, 27 y 27. 27 Y a la las 2. siguientes son dígitos, 10, 10 y 10. Dejándome como resultado, sería 2 por Por 27. 27 por 27 A por la 2. 10 por 10 por 10 o 27 a la 2. Muy bien, excelente. Entonces, siendo así, la respuesta correcta vendría siendo la 2 por 27 a la 2 por 10 a la 3. respuesta correcta, la. La D. D. Bien hecho. Y eso es el ICFES de matemáticas. Bienvenidos. Vamos con la pregunta 3. Antes de 1990, las placas que se fabricaban, pilas que ya nos llegaron con antes, teníamos el dato de después. Antes de 1990, las placas que se fabricaban tenían dos letras y cuatro dígitos. La razón, que ya dijimos que razón era una división, ¿cierto? Entre el número total de placas que pueden fabricarse en la actualidad y el número de placas que pueden fabricarse antes de los 90 es, y me dan ahí unos resultados. Bueno, la pregunta está un poquito más chévere, más llevada. Vamos a resolverla juntos. Entonces, me voy a mi Word. Si quieren, pues traten de resolverla ustedes. Les voy a dar 2 minutos, no me den la respuesta. Traten de hacerla ahí a lápiz pensando si quieren que devuelva una diapositiva, pero por ahora es importante puesta. Entonces, la idea es hallar la razón entre el número total de placas que pueden fabricarse en la actualidad con respecto a las que se pueden fabricar antes. ¿Listos? Antes de 1900. Listo, vamos a hacerlo entonces acá en Word.
Ay, extraño mi tablerito. Bueno, entonces, según esta vaina, lo que me están pidiendo a mí es la razón, ¿cierto? Que hay entre las placas actuales sobre las placas antes de los 90. ¿Estoy bien hasta acá? Entonces, hallemos la cuestión de las placas actuales. Entonces, las placas actuales eran 3 letras y... Pero, porque me cayó lista. ¿Qué? 3 letras y tres dígitos. Muy bien, significa que es 27 a la 3, porque ya sabemos que es 27 por 27 por 27, y Sí. este resultado multiplicado por 10 a la 3. ¿Estoy bien hasta acá? Huépate. Y el de abajo, que vendría siendo la nueva disposición de los antes de los 90, eran 2 letras y 4 dígitos. ¿Estoy bien o estoy mal? Te dan 2 letras y 4 dígitos. Entonces, 2 letras sería 27 a la 2 Por por 10 a la 10 2 a la 4. a la 4. ¿Está claro por qué? Porque es 27 por 27 por 10 por 10 por 10 por 10. Listo. Entonces, hagamos este proceso breve. Hay una propiedad en los números fraccionarios, especialmente en potenciación, que dice que cuando tienen la misma base, en una multiplicación se deja la base y se suman los exponentes, pero cuando es una división se resta. ¿Estamos claros? Entonces vamos a restar y tengamos en cuenta algo: si el más grande está arriba, la respuesta queda arriba, pero si el más grande está abajo, la respuesta queda abajo. Entonces empecemos: 27 a la 3 y 27 a la 2. ¿Cuál es más grande? 27 a la 3. Entonces Sí. quedaría 3 menos 2, 1. 27 a la 1 quedaría arriba. Y vamos con el de abajo. 10 a la 3 sobre 10 a la 4. 10 a la 3 sobre 10 a la 4, el más grande es 10 a la 4, es decir, va a quedar abajo. Y 4 menos 3, 1, o sea, 10 a la 1. Entonces la respuesta quedaría 27 sobre 10. Es decir, la razón que hay entre las placas actuales con las placas de antes de los 90 es 27 décimos. Siendo así, como tal, entonces pasemos a la diapositiva. Entonces la respuesta correcta vendría siendo la D. ¿Complicadas? 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 No, señor. ¿Seguros? Miren que eso es lo que más sale en el ICFES. O sea, esas son porque son preguntas, mejor dicho, rebuscadas y ustedes, mejor dicho, son unos duros. Pero tienen que seguir practicando, ¿no? Bueno, entonces, pregunta 3, finish. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 4. Si se escoge al azar una placa de una muestra de 100, eso es lo bacano del ICFES también. El ICFES maneja puras porciones de muestras de 100, breve, o 50, o por mucho 200. Si se escoge al azar una placa de una muestra de 100, la probabilidad de que la placa escogida sea defectuosa es... Pausa. ¿Aquí me dijeron algo de la placa defectuosa? No. No, significa que aquí me falta un dato. Error mío. Ese fue mi error. Entonces, la idea, ¿cuál es acá? Espérenme a ver si me acuerdo cómo era. Ay, fue porque se me olvidó esta partecita. Espérenme que el error fue mío. El error fue totalmente mío. Espérenme. No me vayan a colgar. Espérenme. Ahí paso, hacemos una pequeña pausa. Nos tomamos una agüita o algo por el estilo. Espérenme, busco por qué se me pasó. Se me pasó un dato y no sé por qué. Error mío, error de principiante, creo. Vamos. Acá tenemos el enunciado completo. Estoy buscando acá mis documentos. Ay, claro, es que me faltó. Se me faltó fue escribirles un pequeño dato importantísimo. Entonces, espérenme aquí como tal. Se los voy a reescribir a ver si me lo permiten. ¿Cómo se me fue a olvidar? Bueno, esto dice acá.
¿Dónde está el dato? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Espérenme tantico. Disculpen. Acá está. La empresa que fabrica las placas ha comprobado que de una producción de 100 placas fabricadas, aproximadamente 5 tienen algún defecto. Entonces, espérenme, voy a escribir eso acá en el documento y después lo volvemos a subir. Qué porquería, ¿cómo se me olvidó escribir eso? El error fue mío. ¿Qué boleta? No. Listo, quiero mostrarles aquí algo entonces. Ay, hijo de madre, me disculpo, estoy sudando de vergüenza. Fíjense bien lo que dice acá, un dato que no habíamos tenido. La empresa que fabrica las placas ha comprobado que de una producción de 100 placas fabricadas, aproximadamente 5 tienen algún defecto. Pilas, de cada 100, 5 tienen un defecto. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, volvemos al enunciado clave que tendríamos nosotros, que es esta. Si se escoge al azar una placa de una muestra de 100, la probabilidad de que salga la placa escogida sea defectuosa es ¿de cuánta? Entonces ahí sí la trabajan ustedes. Vamos. Repito, 5 malas de 100. Entonces, 5 malas de 100, ¿qué vendría siendo? Pues entonces hagámoslo en el tablero. Bueno, en Word. Entonces, si antes la cuestión me estaban diciendo que la razón de placas van a ser 5 de 100, simplifiquemos. Quinta de 5, 1. Quinta de 100, Una. 20. 20. La 20. respuesta es 1 de 20. Por lo tanto, la respuesta correcta es la... Ay, qué hijo de madre, voy a hacer pantalla completa. La respuesta es la B. B. ¿Listo? Ay, hijo de madre. Cuestión por la vida. El ICFES no se va a equivocar. El error es humano. Pero bueno, entonces volvemos a la cuestión acá. Uy, qué vergüenza. Pregunta 5. No saben la vergüenza que tengo. Para obtener 190 placas no defectuosas, el número mínimo de placas que se debe fabricar es. Entonces, para obtener 190 placas no defectuosas, el número mínimo de placas que se debe fabricar es. Si ya sabemos que de cada 100, 5 salen malas, ¿cuántas necesitamos hacer para que salgan 190? 200. Excelente, excelente. 200, porque de 200 van a salir 10 malas. Por lo tanto, la respuesta correcta es 190. Entonces, la respuesta es la B. B. Muy bien, excelente. Ay, ese dato hubiese sido infernal donde no tuviésemos nosotros el ICFES. Pregunta 6 a la 9. Bueno, al igual que el anterior, quiero que lean el enunciado, traten de resaltar, traten de escribir en su cuaderno, traten de memorizar lo que más puedan de este dato y a partir de ella vamos a resolver las siguientes preguntas. 6, 7, 8 y 9. Son 4 preguntas que vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, léanlo por favor. Tienen 2 minutos para leerlo.
¿Listos? Veamos. Cada 4 años la FIFA realiza el Campeonato Mundial de Fútbol en el que aparecen 32 selecciones. Las 32 selecciones se distribuyen mediante un sorteo de 8 grupos de 4 equipos cada uno. Para evitar el enfrentamiento entre favoritos en la primera ronda eliminatoria, los 8 equipos considerados como los mejores se asignan como cabeza de serie. Colombia no está ahí. En la primera ronda, cada equipo juega una vez contra cada uno de los demás equipos de su grupo y se eliminan 2 equipos de cada grupo. Entre los 16 clasificados se eliminan 8 y en la siguiente ronda se eliminan 4. Entre los 4 quedan determinados el campeón, subcampeón, tercero y cuarto. Listo. Vamos a la pregunta. Pregunta 6. Si en la primera ronda de un campeonato, en uno de los grupos, el promedio de goles anotados por partido fue de 2.5 goles, el total de goles anotados de este grupo fue... Rápido, piensen su respuesta. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo lo van a hacer? El tiempo corre, el ICFES los corta, lo van a sacar. No podré estudiar en la universidad pública. Demonios, la UNAV está muy cara. Esta pregunta vale mi vida. Si no saco esta respuesta, Arjona va a sacar una nueva canción. Genial. Entonces, si en la primera ronda de un campeonato, primera ronda es ¿cuál? Cuando luchan todos contra todos los 4 equipos, ¿cierto? El promedio de goles anotados por partido fue de 2.5 goles. Recordemos que promedio es igual a sumatoria de datos sobre el número de datos. Si la idea es un promedio de goles por partido, significa que toca hacer la sumatoria de los goles sobre el número de partidos. En total de goles anotados por este grupo fue, listo, tenemos entonces acá una pequeña ecuación. Vamos a mi Word. Entonces, dijimos entonces que el promedio de goles es igual a la división de la sumatoria de goles sobre el número de partidos. ¿Estamos bien todos hasta acá? Entonces, siendo así, siendo así, el promedio de goles ya me lo dan. ¿Cuánto es el promedio de goles? 2,5. ¿Eso es igual a qué? A sumatoria de goles, que es lo que me están pidiendo hallar, sobre el número de partidos. ¿Cuántos partidos son? Entonces, aquí es donde entra la pregunta del ICFES. ¿Cuántos partidos juegan en la primera ronda un grupo? Entonces, según los datos que me dieron a mí, hay un total de 4 equipos, ¿sí o no? Entonces, llamémoslo el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3 y el equipo 4, ¿cierto? Y estos manes se enfrentan entre sí mismos sin repetir partidos. ¿Estamos claros? Entonces, veamos cuántos partidos se pueden formar. Casualmente, este es el proceso que estábamos hablando al comienzo, ¿no? El de los equipos. Entonces, tendríamos que el equipo 1 se va a enfrentar contra el equipo 2. ¿Cierto? Es más, vamos a hacerlo acá como en una tablita. El equipo 1 se va a enfrentar contra el equipo 2. El equipo 1 se va a enfrentar contra el equipo 3. Y me preocupa, ¿sí me están escuchando? ¿Sí? El equipo 1 se va a enfrentar contra el equipo 4. ¿Cierto? Y ya jugó el equipo 1 con todos. Y obviamente no puede jugar equipo 1 contra equipo 1. ¿Sí? Vamos al siguiente. El equipo 2 ya se enfrentó contra el equipo 1. El equipo 2 no puede jugar contra sí mismo y me quedaría un equipo... Solo quedaría equipo 3 y equipos contra equipo 4. Excelente, muy bien. Y el equipo 3 ya jugó contra el 1, ya jugó contra el 2, no puede Solo jugar con contra el 4. Son de con el 4. Y el equipo 4 pues ya jugó con todos. La FUFA.
Entonces, siendo así, ¿cuántos partidos se jugaron en total? 3, 2, 1. 6, se jugaron 6. Muy bien, se jugaron 6 partidos. Listo, siendo así, acá el número de partidos sería 6. Y ya vendría siendo esto una simple y llana ecuación. ¿Qué está haciendo el 6? Dividiendo, pasa a otro lado a qué? A multiplicar. Dándome entonces 2.5 por 6, que es igual al número, la sumatoria de goles. Y eso me da como resultado 6 por 5, 30, se van 3, 6 por 2, 12 y 3, 15. De 15, como 15 goles. Listo, vamos entonces a las respuestas. Si en la primera ronda de un campeonato en uno de los grupos el promedio de goles anotados por partido fue de 2.5 goles, el total de goles anotados por este grupo fue 15. excelente. Muy bien. Parece que no saben de fútbol, pero breve. Fácil, sencillo, complicado. No, fácil. Es que el ICFES es así. Métanse en la cabeza que el ICFES es lo más sencillo. Solamente tienen que ponerle la apuesta. Ahora el problema es el control del tiempo en la parte virtual, pero eso ya será algo aparte. Pregunta 7. La probabilidad de que en un mundial el equipo campeón no sea uno de los equipos cabeza de grupo es. ¿Qué me dijeron a mí de los cabezas de grupos? 3/4 sería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 3/4? Sería la probabilidad. ¿Por qué? Casos probables y total de goles. Y total de casos es. ¿Qué? Pilas. La probabilidad de que en un mundial el equipo campeón no sea, pilas, uno de los equipos cabeza de grupo es. Dijeron que los equipos cabeza eran 8, ¿no? Muy 8, bien. 32 Casualmente, menos 8. casualmente el muchacho compañero tiene toda la razón. La idea aquí sería ¿cuál? La probabilidad vendría siendo entre quién? Entre los no favoritos. Y los favoritos. No, sobre todos los equipos. Total de ¿Cuántos casos. equipos hay? Excelente, muy bien, me entendiste. ¿Y cuántos son los no favoritos? Si ya sabemos que 8 son los favoritos, ¿cuántos no son favoritos? 32. No, 32 son totales. 32 menos 8, 24. excelente. Y al simplificar 24 sobre 32, saquémosle sexta. 6 por 4, 3. 24, 6 por... Épale, saquémosle 8. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Respuesta correcta la, 3/4. que es la que La se C. había dicho. Aunque no sé por qué no la entendí. Pero sí, efectivamente es la C. breve, fácil, sencillo, complicado. Fácil. Es que eso es fácil. Pregunta 8. Léanlo ustedes. Lo van a desarrollar ustedes y van a escribirme en el comentario, en el chat, cuál es la respuesta que ustedes consideren. Pero antes de eso, espérenme. Listo, ahora sí. Para poder leer los comentarios. Quiero ver cuáles son sus respuestas para esa pregunta. Yo ya. Escríbela. Ya la escribo.
No he comido ponqué. ¿Usted ha comido ponqué? No he comido ponqué, pero se puede arreglar. Vamos, ¿qué respuestas tienen? Escriban en el chat. Tengo 9 personas de las 10. Alguien se fue y se marchó y el resto no responde. Fidel Esteban dice que 32 por 31 y el resto. Serían 32 campeones por 31 subcampeones. ¿Será? Es igual a 32 por 31. Veamos. ¿Qué dice la gente? Nadie responde. ¿Qué pasó? Y la solución es una permutación. Mi coreano de turno. Bien. 32 por 31. ¿Quién más? ¿Nadie dice que 16? ¿Soy el único que piensa que es la A? Sería el número de equipos disponibles para ser campeón son igual a 32. ¿Cuándo está en Conde? Bueno, entonces ya veo que lo resolvieron. Está muy sencillo, excelente, bien hecho, Fidel. Esto, como dice muy claro, la idea es buscar que la final. A la final se enfrentan 2 equipos, ¿cierto? Y como dice que es antes de iniciar el campeonato, es decir, nadie sabe cuáles, en qué grupo están, ¿cierto? Entonces la apuesta no importa el orden, pero hay algo muy claro, no puede ser Colombia versus Colombia, ¿sí? Tiene que ser Colombia versus otro de los 31 equipos que quedan. En otras respuestas quería 32 por 31. Brutal, bien hecho. La respuesta correcta es la D. Vamos a la última pregunta de este consorcio. Léanlo, por favor, y resuélvanlo. Y me escriben en el chat. Sean activos, no pasivos, creo. Al menos en esto. Les pongo musiquita, si quieren. Pero obviamente así, instrumental. Profe, ya. Listo, apunta la respuesta, ya no la digas en voz alta para que ellos también quieran tocarla. ¿La escribo por chat? Sí, señor. ¿Qué le pasa a Spotify? El resto no saben, no responden, no aprendieron nada, están haciendo almuerzo. Y mi pedazo de torta no llegó. A ver, tomo lista. María Gabriela, ¿sí está o no está? Yo, Ay, ¿por qué no responde? ¿Por qué no respondió la pasada? Catherine, ¿dónde está? Angeli. Se durmió, se fue. Wendy. Aquí este se lo está realizando. Excelente. Bien, lenta pero segura. Profe, ya. Ya lo vi. Listo, ahorita lo leo, Fidel. Mi coreano de turno. O mi coreana de turno, todavía no sé si es hombre o mujer. Ah, bueno, mi coreana de turno. Ya tienes respuesta, lo estás haciendo. Yo creo que por dentro debe estarse riendo. O eso espero, porque si no me estaría matando, literalmente. Natalia. Joan. No, Natalia. Es la que no responde. Natalia, por favor. Acá está. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Ese tipo de cosas. Listo, vamos a ver cómo nos va. Pilas que esto es lectura. Voy a leerlo en voz alta porque de pronto eso ayuda. No sé por qué. Yo, profe. Vamos a leerlo. A las semifinales de un campeonato llegan los equipos A1, A2, A3 y A4.
El equipo A1 se debe enfrentar a A3, A2, a A4. Los ganadores disputarán el primer y segundo lugar y los perdedores el tercero, cuarto. ¿De cuántas maneras diferentes estos equipos pueden ubicarse en el primero, 24. segundo, tercero y cuarto? 24. 24. Bueno, listo. Vamos a poner acá un contexto sencillo. Porque el 4 sería factorial. Entonces, si se multiplica 4 por 3 4 por por 3 2 por por 1. 2 por 1, entonces quedaría el 24. Y es una permutación. Mejor dicho, se volvieron unos duros ahora todos acá. Listo. La respuesta efectivamente es una permutación. Muy bien. ¿Y qué pasa? Dice que hay que multiplicar la cuestión de estos topes y es 4 por 3 por 2 por 1, dando como resultado de 24. Bien hecho. Excelente. Listo. Vamos a tener un pequeño receso. Vamos a formar la cuestión de preguntas que arreglamos. Esta 10ª pregunta la quiero hacer ya para el final, ya como modo de despedida. Mi pregunta es, ¿qué creen que les pueda salir en el ICFES? Vamos a utilizar este espacio para charlar, para hablar y con eso culminar la actividad final. Natalia hizo el diagrama de árbol, excelente, bien hecho. Como les dije a ustedes, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos dado, o al menos lo que han dado conmigo, ¿cierto? En este tiempo tan bonito que estuvimos juntos. Empezamos con conjuntos, trabajamos unión, intersección, diferencia, complemento. Trabajamos lógica de proposiciones, donde vimos conjunción, disyunción, implicación, doble implicación. Trabajamos tabla de verdad. Recordemos que una tautología es cuando una proposición compuesta es totalmente verdadera. Una falacia, que es una mentira total, y una contradicción cuando existen verdaderos y falsos. Después trabajamos ejercicios de aritmética, recordemos todo lo que son operaciones de suma, resta, multiplicación, división, trabajar propiedades, potenciación, radicación, logaritmación sale, pero más que todo en física, pero es bueno tenerla siempre en cuenta, ya que pues eso es operacional. En álgebra más que todo es la variabilidad, no necesitan aprenderse los casos de factorización, pero si saben factor común, ayuda mucho. De ahí pasamos a geometría. En geometría veamos, punto, unidad más pequeña en un espacio, sucesión infinita de puntos se llama línea, cuando los puntos van en la misma dirección se llama recta, la recta puede particionarse, llamarse semirrecta o llamarse segmento de recta. Si se cruzan, crean un punto de intersección. Si se cruzan más de 3 puntos de intersección, se le conoce como una superficie plana, que a partir de ella se crea una figura bidimensional llamada figura geométrica, la cual tiene área. Y si se mete la tercera dimensión, se le conoce como una figura tridimensional, por lo tanto tiene volumen y también tiene área superficial. Dijimos que las dimensiones podían ser enésimas, tal vez no la palabra infinita, pero sí todavía no tenemos un número fin. Pero nosotros vivimos en la tercera dimensión, los dibujos en la segunda dimensión y ubique el punto en la primera dimensión. Trabajamos área como una fórmula general llamada base por altura y a partir de esta se puede construir el triángulo base por altura sobre 2 y las figuras restantes se construyen a base de estas dos fórmulas. El volumen se divide en 3, un volumen constante, un volumen en punta, un volumen esférico. El volumen constante dijimos que era área de la base por la altura, el volumen en punta, 1/3 del área de la base por la altura, y el volumen esférico, 4/3 de pi por radio al cubo. De geometría pasamos a estadística, en donde estadística dijimos que las medidas tendenciales, moda, mediana, media, trabajamos gráficas, construimos tablas, a partir de ella dijimos que la moda es el valor que más se repite, la media es el promedio igual a sumatoria de datos sobre el número de datos, la mediana dijimos que era el punto término medio, digámoslo así, de una fila enorme de datos,
¿Qué más trabajamos nosotros? La frecuencia acumulada, que es la sumatoria de las frecuencias una sucesiva de la otra. Y lo que vimos ahorita, que es términos de conteo, que dijimos que puede hacer por diagrama de árbol, que es la forma más larga, pero más segura. Adición y multiplicación para hallar ya datos mediante posibilidades exactas, y permutaciones y combinatorias para el que ya, mejor dicho, domine esta cuestión y es breve. Consejo personal para la vida, para todo. El ICFES de matemáticas es simple y llana contextualización. Es decir, las preguntas las pueden aplicar para ustedes. Tómense el tiempo, por favor, tómense el tiempo de ingresar a la página del ICFES y decir, venga, ¿qué es lo que me van a preguntar? Y decir, oh, esto yo no lo sé. Oh, esto me hace falta. Ya ustedes tienen mi WhatsApp. Escríbanme cuando tengan una duda. No, sin pena. Eso sí, traten de hacerlo en un horario decente, ¿no? Y yo les podré colaborar, así sea en una nota de audio, qué se debe hacer y qué no se debe hacer o algo por el estilo. Esto les recomiendo mucho, pero muchísimo, lecturas de simulacros para hacer, muertos de risa. Háblense con los profesores para ver si pueden hacer otra vez un simulacro, no sé, háblense con Roger, con Christian, que esto, ahorita yo borro esta parte del video. ¿Qué más? Vean películas y pregúntense, háganse un resumen de la película, de qué entendieron, cuéntensela a alguien. Si tienen la posibilidad, no es algo que diga yo, oh, Dios mío, es que esto da fruto, tío. No, pero tómense el tiempo de hablar solos para explicarse y explicarle después a otra persona. Aunque no crean, el método de exposición ayuda muchísimo a que la memoria no lo olvide. Y si hacemos retrospectiva, se dan cuenta que hemos visto muchas cosas, ¿cierto? Pero que a veces se nos olvida y toca recordarlas, toca remojarlas. Y eso es el pre-ICFES, remojar temáticas que ustedes ya saben para sacarlas al relucir. Entonces, la pregunta es, no sé, ¿han aprendido algo conmigo? Y listo, muchachos. Creo que esto es todo por hoy. Fue un placer verlos, saber de ustedes. Nos veremos la vida en la universidad cuando esté dictando por allá. Natalia, ahí le mando el corazón. Pero lo busco. Enviado. Muchachos, se les estima muchísimo. Los que tengan deudas y quieran pagar, háganlo con todo el gusto de la vida. Yo también quiero comer tanto. Gracias. Parceros, un abrazo fuerte para todos, juiciosos, pórtense bien y cualquier cosa no duden en escribirme. Si saben que necesitan alguna cuestión de matemáticas y quieran pagarle a un man, me llaman. ¿Listos? Un fuerte abrazo, voy a tener la grabación. Chao, chao.